El tema de esta conferencia es llamados a ser santos. Quisiera preguntarles, ¿quién es el que nos llama a ser santos? Y además de Dios, ¿quién nos llama a ser santos? Parece que lo sabía mejor que la Virgen, le parecía que Dios no nos llamaba tanto. La Virgen no hace nada que no sea el plan de Dios en nuestra vida. Ella insiste muchísimo en los mensajes que nos da, en que se nos llama a la santidad. Si le preguntáramos ahora a alguien en cualquier calle de la ciudad donde vivimos, o en el supermercado, o en un aeropuerto, a cualquier persona que nos topemos con ella, ¿tú para qué vives? Habría que ver qué respuestas nos dan. Y si le preguntáramos, ¿tú has decidido ser santo? Nos llevaríamos unas sorpresas muy grandes. Me imagino tristemente que la mayoría de la gente dice, ¿qué? ¿Yo? Eso no es para mí. Tristemente, aún dentro de nuestra Santa Madre la Iglesia, se nos habla relativamente poco de lo importante que es la santidad. Mucha gente nos diría, bueno, yo vivo para trabajar, yo vivo, pues no sé, vivo para estudiar, bueno, vivo porque me gusta mucho el deporte, vivo para casarme, vivo para tener hijos, vivo, dirían algunos, para gozar la vida. Y de pronto no entienden cuál es la misión que Dios les dio. Debe ser muy triste morirse, llegar a la otra vida y que Dios nos diga, ¿para qué viviste tú? ¿Qué hiciste? Y mucha gente dirá, yo no lo sabía. Y el Señor ha escogido un pueblo, el pueblo de Israel, y luego Jesús escogió la iglesia para enseñarnos los planes que Dios tiene sobre la humanidad y también sobre nuestra vida. Hay una frase de Jesús que a mí me llama mucho la atención. Dice Jesús, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su alma? La Virgen nos está insistiendo también en que esta vida es efímera, es corta, es transitoria, que no hemos sido creados para estar aquí en la tierra, como tampoco lo fuimos creados para estar siempre en el vientre materno. Si todo va bien, a los 9 meses salimos del vientre materno. Y de pronto, si todo va bien aquí, qué sé yo, si podríamos vivir 80 o 90 años. ¿Cuántos años tenía Rafael, que acaba de irse al cielo? 50, 53 años. Siendo párroco, asistí más a exequias o funerales de gente joven que de gente adulta. Por supuesto, por la ley, los hijos debieran enterrar a los padres, pero hoy está sucediendo mucho que los padres tienen que enterrar a los hijos. Decimos en Venezuela que para morir lo único que se necesita es estar vivo. Y es cierto, no sabemos cuándo, no sabemos dónde, no sabemos cómo. Lo más seguro es que tenemos que morir. Y que si no estamos preparados para morir, la eternidad va a ser infeliz. De ahí que esta vida no es un fin a sí misma, como tampoco es un fin a sí mismo el estar en el vientre materno. Dios no nos creó para estar siempre en el vientre de la madre, ni tampoco en el vientre de la tierra, de la naturaleza,
nos creó para Él. Dios nos creó para el cielo, nos creó para ser felices. Jesús dice, voy a prepararles un puesto. Vos tenéis un puesto en el cielo. Yo tengo un puesto preparado también en el cielo. Dios no nos predestinó para el infierno, a ninguno de nosotros. Absolutamente a todos nos creó por amor y nos creó para que le conozcamos, le sirvamos, confiemos en Él, nos dejemos amar y seamos un día felices en el cielo. Si Dios nos permitiera ver por un agujerito durante 30 segundos el cielo, les aseguro que absolutamente todos desearíamos salir volando, porque lo que Dios tiene preparado para nosotros es realmente hermoso. Y la lucha de Satanás exactamente es lo contrario de aquello para lo cual Dios nos creó. Su lucha es para que nos condenemos en el infierno. Esa es la tarea del demonio, que no duerme, que nos tienta permanentemente. ¿Para qué? Para que nos condenemos en las penas del infierno, que por cierto es eterno. Dicen que yo soy más llamas que Inocencio. Vamos a ver. Levanten la mano rápido los que quieren ir al cielo. Bajen la mano, era rápido. Bueno, vamos a darle otro chance. Levanten la mano los que quieren ir al cielo. A ver, ¿vos no queréis ir al cielo? Levanta la mano, gracias. Solo levantó el dedo. Bajen la mano. Levanten la mano los que quieren ir dentro de 5 minutos. ¿Qué pasó? Si vamos al cielo de una vez, les tengo una oración que les va a encantar, seguro estoy. Dice así, repítala conmigo, por favor. Señor, dame cielo seguro, pero sin apuro. Yo sabía que les iba a gustar. Y ahora les pregunto, levanten la mano los que son santos. Dije la mano, no la lengua, pero no importa si levantaron la lengua también. Tengo un problema serio con ustedes, porque si no son santos, no van a entrar en el cielo. Hebreos, había alguien que no había mucha luz y no leía bien, y dijo, lectura de la carta a los hebreos, pero no, es a los hebreos. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 14. Quiero que me la repitan, por favor. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahí está una canción que ustedes la pueden cantar. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. A ver. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Que le veré y con su espíritu me santificaré. Ajá, dígame, ajá. Gracias. ¿Y cómo vamos a entrar en el cielo si no somos santos? Si la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, vamos a ver, hay santos canonizados que la iglesia coloca en un canon, en una lista, y hay santos que no son canonizados, que no los coloca la iglesia en una lista, en un canon. Ojalá algunos de los que están aquí presentes o de los que estamos aquí un día puedan llegar a estar en ese canon. Me preguntaban estos días alguien, ¿y usted ha visto algún santo de los que la iglesia ha canonizado? Yo creo mucho en el misterio de la comunión de los santos, o sea, muchísimo. Y honro, ahorita acabo de invocar con ustedes a todos los santos y santas del cielo. Y donde voy a un lugar trato de visitar donde hay un santo. Bien, evidentemente, ¿a quién le he dado la mano? Celebré con San Juan Pablo II y pues le di la mano a San Juan Pablo II. Él no se la lavó por 3 meses. No fui yo que no me la lavé por 3 meses.
Están despiertos. Y tuve la gracia de conocer a la Madre Teresa de Calcuta, que nos predicó un retiro en el año 1984 en el Salón Pablo VI del Vaticano. Y fue hermoso realmente. Por cierto, la gente aplaudió más a la Madre Teresa que a San Juan Pablo II en sus intervenciones. Pero bueno, eso solo es una anécdota así. O sea, yo puedo decir, yo he estado compartiendo con dos personas santas, canonizadas. Pero la iglesia tiene grados. El primer grado es estar en la gracia de Dios. Ahora sí me pueden decir, o sea, porque mire, el gato gatea, el pato patea y el oso, o sea, bueno, o sea, la persona que no está en pecado mortal, sino que está en gracia de Dios, es santo. Sí, claro, es santo. Es un grado inicial de santidad. Por eso cuando San Pablo escribía sus cartas apostólicas, se dirigía a los santos. ¿Quién eran los santos? Los cristianos. ¿Quiénes eran los cristianos? Los que estaban en la gracia de Dios por haber confesado sus pecados y aceptado a Jesús en su vida. O sea, una persona que esté en gracia de Dios ya tiene un grado de santidad. Y si muriera en gracia de Dios, va a ir al cielo. Pero si una persona está en pecado mortal, no es santo. Y si muere en pecado mortal, escogió y va al infierno. De ahí que no hay nada más importante en la vida que hacer nada que ser santo y que mantener la gracia de Dios. Un alumno de San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, que murió a los 15 años de edad, casi cumplidos, cuando hizo su primera comunión, hizo un propósito: antes morir que pecar. O sea, prefiero perder la vida biológica, la vida humana, que no es solo biológica, ¿verdad?, antes que perder la vida divina. El valor número uno, mis hermanos, es Dios, obvio, es Dios. El valor número dos no es la libertad, eso es un gran valor. No es la vida humana, es un valor muy, muy grande. Es la gracia de Dios. Dice el Salmo 62, versículo 4: tu gracia vale más que la vida. ¿Y qué es la gracia? Es la vida que viven las tres divinas personas. La vida que vive Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando creó al ser humano, aunque no le correspondía a la naturaleza humana de Adán y Eva, Dios elevó en su misericordia al ser humano a una vida sobrenatural. Hay varias clases de vida. Esas flores tienen vida vegetal. El pájaro que se mueve, no miren para atrás, en el árbol que yo veo allá, tiene vida animal. Un niño recién nacido tiene vida humana. Y la vida sobrenatural, la vida divina, la vida humana, la vida de la gracia. Bien, dice el Salmo, tu gracia vale más que la vida. O sea que lo más valioso que hay en nosotros es Dios. Por eso la Virgen dice que lo coloquemos en el primer lugar. Pero Dios no viene solo, Dios viene con su gracia divina. De hecho, Dios nos hace familia suya, hijos adoptivos del Padre, hermanos de Jesucristo y templos del Espíritu Santo. ¿Quieren decir conmigo, gracias, oh Dios? Nos creó por amor para hacernos partícipes de la vida divina. Hay un texto en la Biblia que dice, sois dioses, no por naturaleza. Solo las tres divinas personas son Dios por naturaleza, sino por participación en la vida divina. Ustedes reciben, nosotros recibimos esta gracia en el bautismo.
Por eso a los niños hay que bautizarlos pronto, porque son concebidos y nacen en pecado mortal. Mortal en cuanto que es el pecado original. El pecado original de Adán y Eva se llama pecado original originante, y el pecado con que nosotros recibimos se llama pecado original originado. Pero cuando un niño nace, nace con el pecado original, no está en gracia de Dios. No se escandalicen de lo que voy a decir ahora. No es hijo de Dios, no, es criatura de Dios. Dios es padre, pero él todavía no es hijo porque no tiene la vida divina. Hay unos textos donde Jesús le llama a los escribas y fariseos hijos del diablo. Y si ustedes tienen por padre al diablo, qué palabra tan fuerte, pero bueno, ¿no los creó Dios? Sí, pero ellos al elegir el pecado y no elegir a Dios, están eligiendo otro padre que es el maligno. Si se nos permitiera ver ahora un alma en gracia de Dios, veríamos la maravilla más grande aquí en la tierra. Después de esa maravilla estaría la Santísima Virgen, ¿verdad? Los santos que están. Y luego, por supuesto, Dios. Y si se nos permitiera ver un alma en pecado mortal, veríamos lo más triste, horroroso, tétrico, abominable que puede haber en el mundo, un alma en pecado mortal. De ahí que si algo podemos nosotros tener en cuenta es mantener a como dé lugar la gracia de Dios. Y si uno tuviera la desgracia de perderla, arrepentirse inmediatamente, ojalá en un acto de perfecta contrición que ya perdona los pecados, y confesarse en la primera oportunidad que uno tenga. Pero claro, la gracia tiene grados, como el cielo también tiene grados. No sé en qué grado van a estar ustedes. Espero que estén bien arriba. Si yo quedo cerquita de la puerta, bueno, acuérdense cuando estén ahí arriba. El infierno también tiene grados y el purgatorio también tiene grados. De acuerdo a cómo uno amó, va a estar más cerca de Dios y va a conocer más en mayor profundidad a Dios. Por eso tenemos que aspirar a ser lo más perfectos posible. Dios es perfecto y la palabra de Dios dice: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Nos dirá también el Levítico 19:2: sean santos como yo soy santo. Una de las definiciones de Dios, o de los nombres mejor que se le da a Dios en el Antiguo Testamento, el Santo de Israel. Y cuando Isaías contempló en un éxtasis el trono de Dios, vio que los serafines decían: santo, santo, santo. En arameo no existe el superlativo, o sea, no existe el santísimo. En español sí. Entonces, para decir santísimo, decían santo, santo, santo. Y luego se tradujo 3 veces santo. No, Dios no es 3 veces santo, es infinitamente santo, es la santidad. Y nos creó a nosotros para ser santos. O sea que nosotros estamos aquí en la tierra para ser santos. Y si alguien no va en camino de santidad, está perdiendo su tiempo. Y no elegantemente, tristemente, está perdiendo su tiempo. Parece mentira, porque algo tan fundamental, tan esencial en la vida cristiana no es predicado. Qué difícil es que un predicador hable y enamore a su auditorio de la santidad. El santo cura de Ars hablaba de la santidad. San Juan Bosco hablaba de la santidad y enamoraban a su auditorio y salían de allí a ser santos. Si de aquí hoy saliéramos, ojalá todos, con el propósito firme de caminar por los senderos de santidad, solamente por eso merecía la pena este congreso. Pero si nadie de aquí saliera con la idea y el propósito de ser santo, este congreso no merecería la pena. Porque sin santidad nadie verá al Señor. En la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo
4 nos dice así la palabra, nos dice así el Señor. Nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Es palabra de Dios. En la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 14, 16, nos dice también así el Señor: como hijos obedientes no se amolden a las apetencias de antes, del tiempo de su ignorancia. Así como el que les ha llamado es santo, así también ustedes sean santos en toda su conducta. Como dice la Escritura, serán santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Fíjense, casi el último mensaje que nos dio la Virgen, el penúltimo mensaje. 25 de enero, este es el penúltimo mensaje que ha dado la Virgen. Se lo voy a leer. Queridos hijos, hoy los invito a que oren aún más, hasta que en su corazón sientan la santidad del perdón. Debe haber santidad en las familias, porque, hijitos, no hay futuro para el mundo sin amor ni santidad, porque ustedes se dan en santidad y en alegría a Dios Creador, que los ama con inmenso amor. Por eso Él me envía a ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Este es el penúltimo mensaje que dio la Santísima Virgen María. Voy a leerles uno o dos más para no saturarles, ¿verdad? Que a veces a uno le encanta agarrar tantos mensajes de la Virgen. Voy a leerles el mensaje 131 que nos dio, digo 131 porque está en el librito La Reina de la Paz, es los últimos mensajes. Dice así, estamos hablando del año 1986, 24 de julio. Queridos hijos, estoy llena de alegría por todos los que se encuentran en el camino de la santidad y les ruego que ayuden con sus testimonios a todos los que no saben vivir en santidad. Por eso, queridos hijos, que sus familias sean el lugar donde nazca la santidad. Ayuden a que todos vivan la santidad, especialmente en sus familias. Iba a decir palabra de Dios, no es palabra de la Virgen, pero la palabra de la Virgen se identifica exactamente con la palabra de Dios nuestro Señor. Podría abundarles en otros textos más, pero no lo voy a hacer, porque ya creo que con estas citas que he dado tenemos suficiente para escuchar que la Virgen, nuestra Madre, está bajando del cielo, porque ve que sus hijos caminan en el pecado y se pierden, que no aman al Señor sobre todas las cosas. Y mis hermanos, ¿qué es la santidad? La santidad es, ya le dije, la gracia de Dios vivida en nosotros. La santidad es la unión con Dios. Camina en santidad aquel que hace la voluntad de Dios. Y no camina en santidad aquel que hace su propia voluntad. Jesús en el sermón de la última cena le pide al Padre que santifique a los suyos, a sus apóstoles y a sus discípulos. A nosotros oró para que fuéramos santos y también para que fuéramos uno entre nosotros, para que viviéramos en el amor. Así pidió Jesús, y en el Padre Nuestro nos enseñó: santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Y ahora me viene un chiste que no quisiera porque me va a interrumpir algo tan bonito como esto, pero ¿qué voy a hacer? Contaba el padre Emiliano Tardif que había una parroquia que las mujeres no dejaban que los sacerdotes vivieran en santidad. Bueno, se habían salido 5 sacerdotes porque las mujeres los atacaban mucho.
Y el obispo estaba preocupado. Ordenó el mejor seminarista que tenía y le dijo: lo voy a mandar a ese pueblo y mire usted, vaya con el rosario en la mano y con sotana y cuidado con las mujeres. Sí, monseñor, le dijo el padrecito. Y bueno, era un pueblo que estaba entre montañas. Y terminó de hablar con el obispo y agarró su maleta. Ya el autobús estaba saliendo, no le dio tiempo a meter la maleta abajo, sino que se metió y solo había un puesto al final del autobús. Ahí se sentó con su sotana y su rosario, con su maletica. Y al lado derecho había una muchacha muy linda, una Barbie, y del lado izquierdo había una vieja desdentada, fea, horrorosa. Y él agarró su rosario y empezó a rezar. Y como había muchas curvas, porque estaba entre montañas, cuando el autobús iba del lado de la vieja decía: no nos dejes caer en la tentación. Y cuando iba del lado de la joven decía: hágase tu voluntad. Bueno, eso para que el que esté dormido se despierte. ¿Cómo se escribe? ¿Durmiendo o durmiendo? No, señor, despierto. ¿Cómo van a escribir durmiendo? No se me duerman. Vamos a enseriarnos otra vez y pensar que esto lo están grabando ahí. Bueno, bendito sea Dios. Hágase tu voluntad. ¿Saben por qué el cielo es cielo? Porque allí solo se hace la voluntad de Dios. ¿Y por qué el infierno es infierno? Porque allí nadie hace la voluntad de Dios. ¿Y por qué la tierra tiene un poco de cielo y mucho de infierno? Porque un poco se hace la voluntad de Dios y mucho no se hace la voluntad de Dios, hermanos. Por eso el Señor nos está llamando hoy para que, sabiendo que nos quiere santos, Jesús derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados y darnos la vida de la gracia. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El pecado lleva a la esclavitud y a la muerte. El demonio, dice Jesús, Juan 10:10, solo viene para robar, destruir y matar. Miren, Dios no nos creó para el pecado, hermanos. Dios nos creó para la santidad. Dios no nos creó para la muerte, nos creó para la vida. Dios no nos predestinó al infierno, nos predestinó al cielo. Dios no nos predestinó para que seamos infelices, amargados, tristes, acomplejados y otras cosas que terminen llenados, como dicen los mexicanos, achicopalados. Dios nos creó para que seamos felices. La Virgen dice en un mensaje: quiero que sean felices aquí en la tierra y por supuesto luego en el cielo. ¿Y cuál es la preocupación de nuestra madre? Que ni somos felices en la tierra y si seguimos así, menos seremos en la otra vida porque podemos ir al infierno. Y la gente que ha perdido la fe, ¿qué hace, mis hermanos? Como tienen problemas, porque lo que uno siembra eso cosecha, y no tienen al Señor en el corazón, entonces empiezan a buscar en la nueva era, en el Reiki, en el yoga, la paz. No lo van a conseguir. Si no hay la tranquilidad de conciencia, si no está la gracia de Dios, si Dios no habita en nuestros corazones, si Dios es la paz, Cristo es el príncipe de la paz, no van a tener paz. Por eso es sumamente importante colocar al Señor en el primer lugar de nuestro corazón. La santidad es hacer la voluntad de Dios. La santidad en lo mínimo es cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Pero en la recta interpretación, ahí entra también el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. La santidad es la plenitud del amor. Cuando una persona está llena del amor, amor a Dios, amor al prójimo, amor a sí mismo, amor a la naturaleza, está en la gracia de Dios. Porque es la plenitud del amor. La santidad, mis hermanos, ahora la podemos examinar de alguna manera con el amor al prójimo. El Papa Francisco, cuando habla en su exhortación apostólica de la santidad, nos dice que la santidad consiste en vivir las bienaventuranzas.
Vivir las bienaventuranzas. Porque miren, ya retomo el pensamiento ese, espero que no se me vaya. Cuando llega el Espíritu Santo a nosotros, en el bautismo y luego en la confirmación, cuando llega el Espíritu Santo, lo primero que hace es borrar el pecado y darnos la gracia, lo primero. Ahí nos infunde las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Nos da luego los dones santificantes, las virtudes que luego también uno tiene que poner de su parte para que crezcan, son para que seamos seres humanos lo más perfectos posibles. Pero los 7 dones santificantes es para que seamos lo más santos posibles, no solo humanos, sino que seamos sobrenaturales, que vivamos la vida que vive la Santísima Trinidad. Y luego el Espíritu Santo nos da carismas para edificar la iglesia y produce en nosotros los frutos del Espíritu Santo. Los carismas no son señal de santidad, los frutos sí son señal de santidad. Y los frutos más exquisitos, lo que llamamos la florinata, son las bienaventuranzas. Entonces, si vos queréis saber si eres santo, empieza a leer las bienaventuranzas. ¿Eres pobre de espíritu? ¿Eres manso? Es distinto manso a ser menso, pero si eres manso para heredar la tierra, eres limpio de corazón para que puedas ver a Dios, eres misericordioso, tienes hambre y sed de justicia. Y el Papa nos dice también que hay un protocolo para poder entrar en el cielo y saber si somos santos, que es las obras de misericordia. Cuando Jesús nos dice en el Evangelio de San Mateo: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste, etcétera. Ahí ves el protocolo para poder entrar en el cielo. Aquel que cree que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, pues está equivocado y en el fondo es un mentiroso, porque el amor a Dios y el amor al prójimo es un solo amor con 2 vertientes. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo, y no se puede amar al prójimo de verdad sin amar a Dios nuestro Señor. Pero hay una manera también muy concreta de saber si caminamos en el sendero del amor. ¿Cómo nos comportamos ante el misterio de la cruz? ¿Cómo se comportaba Santa Teresa, verdad? O sufrir o morir. Si uno ante el sufrimiento, que todos sufrimos, y no todos los sufrimientos los quiere Dios, a veces es por elección humana, pero esto sería para una enseñanza de una hora completa. Pero ante el misterio del dolor, ¿cómo nos comportamos? Hay un señor en la Renovación Carismática Católica que inventó una palabra que no existía, por eso la inventó, que es quejabanza. O sea, hay gente que vive en quejabanza. ¿Qué es vivir en quejabanza? Quejándose todo el tiempo. Qué calor, qué frío, qué fastidio. Ese padre, esos chistes que cuenta, yo no sé si es una enseñanza seria. Ese padre sí es serio porque no le contará un chiste a uno. Entonces vivimos en quejabanza, nos quejamos de cualquier cosa. Cuando alguien vive en quejabanza, pierde el mérito de todo y al final, cuando alguien vive en alabanza, cualquier cosa que le suceda va a ser de bendición. Si una persona ante el misterio de la cruz, puede ser con dolor, hasta con lágrimas en los ojos, alaba a Dios, bendice al Señor, esa persona está caminando en santidad. Ahí está una canción que dice: cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación y se siente la presencia del Señor. Y el capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículo 28, que es el que más ha incidido en la vida de quien les predica en este momento, dice: para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para bien. Por eso, si nosotros ante el misterio de la cruz confiamos en Dios, porque el demonio nos tienta para que le echemos las culpas a Dios,
de la muerte de un ser querido, de un accidente, de un problema económico, qué sé yo, de que el hijo se fue de la casa. Y cuando empezamos a desconfiar de Dios, a dudar de su amor, y a veces agarramos resentimiento contra Dios, se corta el cordón umbilical que nos une a Dios, que es la fe, y entonces el maligno se apodera de nuestra vida. Cuando en medio de las pruebas, como dice la Virgen en Medjugorje, nos abrazamos a la cruz y somos capaces de alabar a Dios y de creer que Dios va a sacar un bien más grande de ese dolor. Si no, no lo hubiera permitido, se lo aseguro en el nombre de Dios. Cuando pases por una prueba, una oscuridad, no pienses que Dios te está castigando. Piensa que si Dios permite, por misterios que no entiendes, ese pasar por el túnel oscuro, Él tiene un propósito de sacar un bien más grande para ti. Quizá no lo veas ahora, quizás sea en la otra vida, pero alaba a Dios. Tuve la gracia de ir por primera vez a Medjugorje en el año 1991 con un grupo de hermanos de Centroamérica. Nunca he podido olvidar lo que les voy a contar ahora. Éramos como 80 personas e iba un señor joven en una silla de ruedas. Un hombre elegante, un hombre joven, alto, bien apuesto. Y como mi ministerio, que no es mío, sino es del Señor y de la iglesia, es también orar por sanación, por los que sufren. En un momento dado le dije, ¿quieres que hagamos una oración por tu sanación? Y ese me quedó mirando, sonriendo y me dijo, no, padre, muchas gracias. Primera vez en la vida que yo veía a una persona que está en silla de ruedas y que me decía, no, padre, no ore. Claro que él advirtió mi extrañez en mi rostro y me dijo, padre, le voy a explicar, padre. Yo era un ejecutivo exitoso. Lo mío era business, ¿verdad? El negocio. Y yo iba muy bien en eso y gané mucha plata. Padre, pero mi Dios era el dinero. No conocía a Dios y tuve un accidente. Y estoy postrado en esta silla de ruedas por ese accidente. Gracias a este accidente, Padre, he conocido a Dios y ahora soy feliz. Y yo tengo un temor que si Dios me levanta de la silla de ruedas ahora y no estoy preparado para seguirle, prefiero estar en la silla de ruedas. Ore primero, pídale a Dios, Padre, sí, ore por mí para que sea santo y que nunca abandone al Señor. Y cuando eso esté asegurado, si es la voluntad de Dios, que me levante de esta silla de ruedas. Ahí donde dice uno, wow, oh, qué cosa. Impresionante, ¿no? Cómo Dios nos ama ante el misterio de la cruz. Mis hermanos, cuando una persona aquí en la tierra practica de una manera heroica las virtudes, muere en olor de santidad y ha dejado un rastro realmente de perfume de Cristo, pues la iglesia, movida por el Espíritu Santo, estudiando la vida, las virtudes, los escritos, etcétera, y luego hay todo un proceso, se declara siervo de Dios, después si hay primero siervo de Dios, luego venerable, después beato, cuando ha habido un milagro hecho por Dios por su intercesión, y cuando hay un segundo milagro lo declara santo. Ya al declararlo beato se le puede dar culto en el lugar donde él vivió, y cuando se declara santo se le da culto en toda la iglesia. A eso los llamamos santos y decimos que creemos en la comunión de los santos. Los santos pues han practicado de una manera heroica las virtudes. No tenemos que ser santo como fue santa otra persona. Otra manera de saber si somos santos es cómo vivimos el cada día. Decía el fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer, que la santidad consiste en hacer bien el deber de cada uno, el trabajo que le toca hacer. Alguien definió la santidad consiste no en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer de una manera extraordinaria
las cosas ordinarias. Si tú haces lo que te toca hacer como estudiante, como soltero, como viuda, como sacerdote, como esposo, tú vas haciendo cada día con amor lo que te toca, agradando a Dios, estás caminando en santidad. Para ser santo no hay que ser un bicho raro, ni bicho ni raro, ni colocar la cabeza así a las 12:05 o a 5 para las 12. No es cuestión de que nos llamen beatos, no. El Papa ha dicho, quiero santos que sean con blue jean, que coman pizza, un santo es el que vive en este mundo de acuerdo a los criterios de Dios. No es un bicho raro. Tenemos que vivir nuestra vida de santidad en el quehacer diario, pero hacerlo con amor. Eso sí, evitar los pensamientos que desagradan a Dios. Vendrán como moscas fastidiosas. No es pecado que vengan los malos pensamientos, es pecado aceptarlos cuando vienen. Que nuestras palabras sean palabras constructivas, que no salga una palabra desedificante de nuestros labios, que nuestras acciones sean acciones también de acuerdo a la voluntad amorosa de Dios nuestro Señor. Y hay una definición de santidad que la dio San Juan Bosco, porque una vez él habló de la santidad a sus alumnos y Santo Domingo Sabio se consiguió un muchacho llamado Miguel Magone en el patio del oratorio de Don Bosco con la cara alargada y triste, y le digo, ¿por qué tienes esa cara? Digo, porque no viste lo que dijo Don Bosco. ¿Qué dijo? Que hay que ser santos. Digo, ¿y vos querés ser santo? Hablaba como los maracuchos. ¿Y vos querés ser santo con esa cara? San Juan Bosco dice que la santidad consiste en estar siempre muy alegres, con la alegría del Señor. La santidad es paz, es alegría, es amor, es mansedumbre, es fortaleza en medio de las pruebas. Y Dios nos la da gratis. Claro, tenemos que colaborar ciertamente con Dios nuestro Señor. Pero quiero hablarles de otra cosa también. Mis hermanos, el único que nos puede hacer santos es el Espíritu Santo. ¿Estamos claros? ¿Sí o sí? Decía el Papa San Juan Pablo II, la necesidad más grande que tiene el mundo de hoy, no dijo que era vencer el cáncer, ni vencer la corrupción, ni vencer el hambre, dijo es un nuevo Pentecostés. La Virgen María tuvo 3 Pentecostés por lo menos. En su Inmaculada Concepción, el Espíritu Santo le preservó del pecado y la llenó de gracia. En el momento de la encarnación del Hijo de Dios, el Espíritu Santo vino sobre ella, la cubrió con su sombra. Y en el cenáculo, el Espíritu Santo vino en forma de lenguas de fuego, también sobre la Virgen María. Quien la hizo santa fue el Espíritu Santo. Solo Él nos puede hacer santos. Hay que dejarle obrar, hay que dejar que Él lleve las riendas. Pero evidentemente tenemos que poner también de nuestra parte, y ahí entra el ayuno, la penitencia, la ascesis, la frecuencia de los sacramentos. Decía el predicador de la Casa Pontificia, el padre Raniero Cantalamessa, los 2 pulmones que tiene la Iglesia son los carismas y los sacramentos. ¿Y cuál es el sacramento que más nos libera del pecado y nos trae la gracia de Dios después del bautismo? Dígamelo. La confesión. ¿Y qué nos dice la Virgen en Medjugorje? Confiésense por lo menos una vez al mes. Yo predico que una buena confesión bien hecha es más poderosa que 5 exorcismos. Porque la confesión borra nuestros pecados, rompe las cadenas. Salen también los espíritus del mal cuando somos realmente reconciliados con el Señor. Se nos vuelve a devolver la inocencia bautismal si la hubiéramos perdido. Por eso se nace en el bautismo y se renace en el sacramento de la penitencia o confesión. Ahora, nosotros somos el conjunto de una serie de factores. Ortega y Gasset, un gran escritor español, dijo: yo soy yo y mis circunstancias. Bien, nosotros somos primero
lo que heredamos por genética, por herencia, lógico. El color de tus ojos, el color de tu cabello, el de tu piel, la estatura que tienes, la has recibido por genética. Bien, somos también lo que heredamos en alguna manera de nuestros ancestros, que tienen una influencia sobre nuestra propia vida. Y muchos de los condicionamientos que tenemos y de las debilidades están porque alguno de nuestros antepasados dejó que por una rendija o una ventana entrara algún espíritu del mal a nuestro árbol genealógico, y como nunca nadie sacó ese espíritu del mal con la autoridad de Cristo y de la Iglesia, sigue haciendo estragos en nuestra familia. Entonces hay gente que sufre hoy condicionamientos por situaciones de nuestro árbol genealógico. En uno de los países de ustedes, alguien de los que están aquí conoce lo que le voy a decir ahora, pero aunque no es en confesión, en un retiro que tuvimos hace 2 años, vino una señora, no vino al retiro, vino con 4 niños en un pequeño receso y me dijo: padre, quiero que ore por mi familia. Mi esposo se acaba de suicidar hace unas cuantas semanas. Me quedan estos niños, 7 años, 5 años, 4 años y 2 años, algo así era. Hermosos los muchachos. Dice que mire, no solo mi esposo se suicidó, su abuelo paterno también se suicidó, su abuelo materno también se suicidó, el tío paterno y el tío materno también se suicidaron. 5 suicidios. ¿Cuál es la preocupación de esta madre? Que alguno de sus hijos el día de mañana tengan también la tentación de suicidarse. Evidentemente, en un caso como este, no fue por una depresión nerviosa, fue porque en ese árbol genealógico hay una situación difícil. No pude atenderla como ella quería, he orado por ella. La última vez que estuve en ese país, estuve en la casa de una hermana y desde ahí, con uno de ustedes que está aquí presente, la llamé por teléfono y le dije: quisiera que cuando vuelva la próxima vez podamos completar la oración de protección del árbol genealógico. Y si Dios quiere, en el mes de mayo vamos a ir a ese país y espero poder orar por esta señora. Me he conseguido hace poco un caso donde ha habido 7 suicidios también en un árbol genealógico. Estoy comentando las cosas más graves. Hay personas que sufren situaciones y miren una cosa: necesitamos también sanación espiritual e interior, también física, porque el demonio utiliza las rendijas de nuestras debilidades para atacarnos y entrar ahí. Hay una debilidad X, se muere una persona, un cáncer, y entonces el demonio ya está: Dios no te quiere, has estado rezando tanto tiempo, ves, Dios no te lo concedió. Tentación, dudar del Señor. Mi fe está vacilando por una herida, ¿verdad? Por un problema, el demonio se aprovecha de esa situación. Le hacen bullying en la escuela, se burlan de él y se burlan y se burlan. ¿Qué surge? Un rencor en el corazón y una venganza. Y ese rencor no le permite ser santo. ¿Por qué? Porque no ha sido sanado de un acontecimiento doloroso de su vida. Todos nosotros, sin excepción, necesitamos una gran sanación interior, porque sin la sanación no podemos avanzar tampoco en el área de la santidad. Padre, me quiero suicidar. ¿Por qué te quieres suicidar? No sé, padre. ¿Tienes problema con tus padres? No tengo. ¿Tienes problema en los estudios? No, padre. ¿Estás en la droga? No. ¿Has tenido algún fracaso amoroso? No. ¿Por qué te quieres suicidar? No sé. Visito ese país. Su mamá, que no me conoce, me manda una carta. Padre, yo sé que usted no me conoce. Me enteré que ha asistido a mi hija, que tiene esas obsesiones de suicidio. Mire, padre, no le revele nunca lo que le estoy escribiendo aquí. Pero el día que ella fue concebida, prácticamente fui violada por su padre. Yo no quería tener intimidad con él. Y él agarró una pistola cargada y me la colocó en la cabeza, en la sien.
y me forzó a tener relaciones íntimas con él, a riesgo de morir. Y evidentemente es un ambiente de muerte. Claro, ¿será por eso que mi hija hoy se quiere suicidar? Digo, probablemente, sí. No tiene culpa, pero evidentemente tiene tentaciones de suicidio, porque su papá, que tampoco lo puedo juzgar a él, sino el hecho, hizo la brutalidad de que esa noche fue concebida esta muchacha. He orado bastante por ella. Yo no le he podido revelar lo que su mamá me dijo y me la conseguí hace un par de meses en otro país, y gracias a Dios me dijo: padre, estoy bastante bien, gracias al Señor por la oración. Cuando una persona no es concebida por amor humano, porque Dios siempre nos ama, hablaremos mañana de esto, Dios mediante, la persona va a tener ya problemas. Yo tengo ahora un caso de alguien bien allegado a mí, porque es una hijada mía, que no quería quedar embarazada, ya lleva tiempo casado y no aceptó el niño. Y ahora hablando con ella dice: padre, el niño viene con un síndrome de no sé qué. Estoy en riesgo de un aborto, sin querer a ella abortar, porque tiene principios realmente cristianos, ¿verdad? Por la familia, pero no ha querido, ha rechazado el embarazo. Y los médicos le dicen que bueno, tiene que hacerse no sé qué análisis, porque de pronto el niño nace y se muere. Yo no le he querido crear un complejo de culpa a ella, pero cuando un padre, una madre no aceptan al hijo que viene con amor, ya le están haciendo un daño tremendo. Porque venimos aquí por amor de Dios y quiere usar el amor de papá y mamá para que nosotros seamos envueltos en ese amor que se hace patente dentro de la familia. Entonces el desamor nos trae unos problemas inmensos. Hace unas semanas estaba visitando otro país, una ciudad, y una señora me dice: padre, yo no conocía a mi mamá. Mi mamá murió, ¿verdad? Estando yo en su vientre, yo pude sobrevivir, no la conocí. Y mi papá pues me abandonó y me entregaron a una tía, pero esta tía me hacía como una muchacha de oficio, de servicio, y me golpeaban, me castigaban. La violaron 2 o 3 personas, le hacían bullying en la escuela. Y claro, una persona dice: padre, estoy enferma. ¿Qué enfermedades tiene? Le duele por todas partes, pobrecita. Evidentemente tiene una situación somática que por tanto trauma como ha recibido, se enferma. Los médicos dicen que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. Por los sufrimientos que tenemos en la vida, se enferma también nuestro cuerpo. Esta enseñanza no era sobre sanación interior, pero yo he sentido en oración que tenía que tocar un poquito este tema, y quisiera hacer, probablemente mañana usaré la enseñanza que me toca sobre el amor para hacer también una oración de sanación interior y espiritual. Nosotros somos lo que heredamos por genética, algo para bien o para mal de nuestros ancestros. También la formación que recibimos, sobre todo los 4 o 5 primeros años de vida. Ahí se marca la personalidad del niño. Cuando no hay la figura del papá presente, que es amoroso. Ayer en la película yo me quedé dormido y a las 12 me tuve que ir, pero los que vieron la película hablaban de ese caso de alguien que lo amarraron, ¿verdad? Y su papá lo golpeaba y creó un rencor terrible, y se maravillaba cuando veía que un papá besaba a su hijo y le hablaba a su hijo y decía: estoy orgulloso de ti. Cuando uno no tiene ese papá, va a tener una inseguridad en la vida, sobre todo para enfrentarse al mundo externo. Y cuando no tiene la ternura, el cariño de la mamá, va a tener dificultad para relacionarse en lo que es el ámbito familiar. Y nosotros tenemos tantos traumas. Tendemos luego a guardar rencor y odio, y quizá nuestros padres tampoco tienen la culpa. Son así porque así lo hicieron. Yo he comentado, mi papá era muy exigente conmigo, pero muy exigente. Siendo sacerdote le pregunté un día: papá, ¿por qué usted me exigía tanto a mí? Y me dijo: yo no te exigía casi nada a ti, comparado con lo que tu abuelo me exigía a mí. Dije: ya entiendo ahora, me dio la respuesta. ¿Por qué?
Porque el que es violentado, luego es violento y no es culpable, no es responsable. Pero cuando uno toma conciencia, dice, yo quiero cambiar. Y aquí entran las distintas sanaciones que necesitamos. Miren, la sanación del alma la llamamos, quiero que me repitan las dos palabras que siguen, sanación espiritual. La más importante. Esta no le dije que me lo repitiera, solo las dos siguientes palabras. Bien, Jesús primero sana en Cafarnaúm del alma aquel paralítico que llevan aquellos 4 hombres con aquellas cuerdas. La sanación porque espiritual, porque si yo no tengo a Dios dentro de mi alma, ¿cómo va a haber la sanación de mi vida? Si Él es la sanación, la salvación y la vida. No hay nadie aquí que no esté enfermo espiritualmente. Las enfermedades del alma son nuestros pecados. Y todos somos pecadores. Unos más y otros más todavía. Después tenemos el mundo interior, el mundo de los recuerdos, las emociones, donde entran los traumas, los miedos, las fobias, los complejos, las heridas. Dígame la gente que ha sido violada. En una estadística de quien les habla, si aquí estamos vamos a suponer que tuviéramos 300 personas, por lo menos 6 personas han sido violadas de los que estamos aquí, si no más. Y una persona con una violación de su padrastro, de un hermano, de un tío, ¿qué puede tener adentro si no es sanado? Vean cuánto trauma cargamos nosotros. ¿Y qué dice Jesús? Evangelio de San Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. El demonio actúa fuertemente, lo veíamos en la otra enseñanza. Necesitamos realmente las armas. Ahí la Virgen nos da las armas. Nos ha dicho que el rosario es un arma contra Satanás, que incluso lo llevemos visible, porque el demonio se estremece solamente con ver el Santo Rosario. Tenemos que creer en la eficacia de la oración y en la eficacia del rosario y en la eficacia del ayuno. Ciertos demonios solo se vencen con la oración y con el ayuno. Vamos a pedirle al Señor porque seamos sanados. Miren, no hay lugar en la tierra donde haya mayor número de sanaciones que en los santuarios marianos. En una ocasión hablaba con el padre Emiliano Tardif, de feliz memoria, y me decía, acabo de estar en Lourdes. Cuando él celebraba una misa donde había oración de sanación, había centenares de sanaciones y milagros. Y me dijo, nunca en la vida he visto tanta sanación y física como en Lourdes. ¿Por qué? Porque está la intercesión de la Virgen, que es la omnipotencia suplicante. Si vamos a México, emperatriz de las Américas, ¿cuánta gracia nos se ha dado en ese santuario de la Virgen? Y podemos ir a cualquier otro santuario. Escuchábamos al padre, en este día, al padre Danco, que ya para 1986 había más de 500 curaciones que sobrepasaban las leyes de la naturaleza. Medjugorje. Y así podemos seguir con cualquier santuario mariano. Por eso a la Virgen se la llama también salud de los enfermos. A los que están aquí el martes, les voy a invitar es Día de la Virgen de Lourdes, el Día Internacional también de la Salud, para una misa que vamos a tener en Pachacamac. El grupo Apóstoles de María, Reina de la Paz, va a ser una jornadita, media jornada, de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde. Va a estar el padre Patricio y el padre Oscar también, Dios mediante. Vamos a tener una concelebración con sanación. Sé que algunos de ustedes se tienen que ir. Les prometemos, aunque no puedan estar físicamente presentes, ofrecer la misa también por la sanación de ustedes, porque también la oración a distancia tiene un gran poder. Y queremos realmente entregarle a Jesús y a la Virgen todos los males. En la misa le decimos, líbranos, Señor, de todos los males. No hay ni un solo caso en los evangelios donde un enfermo fuera a Jesús con fe y sin rencor en el corazón, que Jesús no lo sanara. No hay ni un solo caso. Jesús instituyó, mejor dicho,
sacramento de la unción de los enfermos. Dios creó al médico. Sé que hay almas víctimas que cuando le viene una enfermedad no andan en quejabanza, andan en alabanza y lo ofrecen a Dios. Pero la mayoría de la gente puede pedirle al Señor que lo sane a través del médico y a través de la fe. Mientras no es sanado, ofrézcale a Dios esa enfermedad y ese dolor en alabanza. Pero pídale al Señor que si se le da más gloria con la salud y podemos servir mejor, que obre milagros en nuestra santa vida. Porque cuando somos sanados del pecado, de los traumas, de tantos complejos, también liberados de la acción del demonio, crecemos en santidad. La persona crece en paz, crece en deseo de orar, es más libre para cualquier otra cosa. Cuando estamos tan traumados, en Venezuela decimos tan traumatizados, qué difícil es realmente crecer en fe. Yo quisiera concluir, porque ya es el tiempo de concluir, con una brevísima oración. Y les prometo, ofreceré la misa con ustedes, no me toca presidirla, por supuesto, pero yo la voy a ofrecer por la sanación de cada uno de ustedes. Crean que el Señor va a obrar, porque es poderoso y van a estar las llagas de Cristo en el altar con todo su amor y con todo su poder. Y a ustedes solo les quiero pedir un favor que se lo pide la Virgen Santísima, que es que oren por la santidad de los sacerdotes. Y antes de hacer la oración, concluyo con una oración que nos la daban en una estampita hoy, espectacular. Primero nos dieron un mensaje, es el Centro Reina de la Paz de aquí de Perú. Y del otro lado hay una oración que miren qué hermosa es. Dice, la hago no solo como una enseñanza, sino como una oración ya. Señor Jesús, Pastor Supremo del rebaño, te rogamos que por el inmenso amor y misericordia de tu Sagrado Corazón atiendas todas las necesidades de tus sacerdotes. Te pedimos que retomes en tu corazón a todos aquellos sacerdotes que se han alejado de tu camino, que enciendas de nuevo el deseo de santidad en los corazones de aquellos sacerdotes que han caído en la tibieza, y que continúes otorgando a tus sacerdotes fervientes el deseo de una mayor santidad. Unidos a tu corazón y al corazón de María, te pedimos, dice luego que enviemos esta petición al Padre Celestial. Amén. Les voy a invitar o a mirar la imagen de la Virgen o a cerrar sus ojos, como se sientan mejor, para hacer una brevísima oración, son unos segundos. Digan conmigo, Virgen María, místicamente presente, necesitamos en este congreso un milagro más grande que el de Caná de Galilea. Te invitamos como te invitaron aquellos esposos, a que te pasees en medio de nosotros y que mires nuestra familia. Tú eres la omnipotencia suplicante, Madre de Dios para alcanzarlo todo, Madre nuestra para otorgarlo todo. Eres salud de los enfermos. Intercede ahora, Madre, ante tu Hijo Jesús, para que tome nuestros pecados, tentaciones, obsesiones, opresiones, infestaciones, traumas, heridas, complejos, miedos, también las enfermedades del cuerpo y lo que hemos recibido de los ancestros. Por tu oración, Madre, porque no tienes una fe como un granito de mostaza, tienes una fe como una montaña. Para tu intercesión, nuestros problemas son como pequeños granitos de mostaza. Jesús,
te recibo en mi corazón. Gracias por haberme creado con el Padre y el Espíritu Santo para ser santo. Jesús, perdóname por no haber tomado nunca en serio este camino de santidad. Hoy te he escuchado y he escuchado también a la Virgen. Dame hambre y sed de ser santo y quita en mi vida cualquier obstáculo que me impida caminar por las sendas de la santidad. Manda al Espíritu Santo que nos transforme, nos santifique, nos convierta, nos haga nacer de nuevo. Gracias, Jesús. Y lo que no sabemos pedir, concédenoslo también para gloria del Padre. Amén. Bien, voy a aprovechar para hacer una propagandita. Miren, solo de los libros que hemos sacado tenemos 3 libros. Uno, Jugando a ser Dioses, la nueva era. Estaba después de la comunión en el Santuario Corazón de María de San Salvador. Oí una voz que me dijo, una voz femenina: escribe un libro sobre la nueva era. Y bueno, salió este librito, Jugando a ser Dioses. Lo tengo ahora agotado, solo traje 17 ejemplares, no sé si ya se vendieron. Y está el pan que da vida, que es de la Eucaristía, toda una enseñanza muy sencilla para nuestro pueblo, con testimonios de sanación también a través de la Eucaristía. Y el Rosario de Sanación tiene más de 20 ediciones, se tradujo también al inglés. De verdad, a darlo la vuelta al mundo. Hay muchísimos testimonios de sanación con este librito, que es la meditación de los misterios, todos los misterios, y sobre todo en la sanación interior, pero también hay sanación física. Les invitamos a que nos ayuden a nuestro ministerio. No sé si los trajeron acá los libros, Rosita, o están ahí atrás en la recepción. Ahí hay algunos. Como vi que ayer el padre vendió muchos allá atrás, dije, voy a invitar al padre Paco que trajo ese para que se vendan también. Y la Virgen dice en Medjugorje que usemos mucho los sacramentales. Y habían surgido estas pulseras que son de perlas auténticas, pero de agua dulce, donde se le coloca una medallita de San Benito, de la Virgen. Se las podemos luego bendecir, son muy hermosas, son un hermoso regalo. Surgieron para ayudar a 100 damas abusadas que las hacían con sus manos, y luego posteriormente en este momento ha saltado para que sean también para nuestro ministerio, y les invitamos a esto. Yo estoy jubilado, tengo 2 jubilaciones y son $2 al mes lo que me dan por las 2 jubilaciones en Venezuela. Pues por supuesto no tengo sueldo de ninguna parte, porque no tengo más que $2 de sueldo. Tengo que viajar por muchas partes en el mundo. Tengo unas deudas fuertes en las tarjetas de crédito por los pasajes que he comprado. Y una de las maneras que se está usando, haciendo el bien, pues es vendiendo algunos libritos y también algunas de estas pulseras que son un hermoso regalo. Entonces mucho le agradezco si colaboran con nosotros. Creo que en la parte de atrás tienen ahora algunas y luego pueden conseguir otras en el receso después de la cena. No se olviden de orar también por mí, para que lo que predico lo viva y lo cumpla para la gloria de Dios. Se lo agradezco. Dios les bendiga a todos.